Sección 13. El primer anuncio en la herencia de los santos cordobeses. A todos los invito a no tener miedo a ser los santos del siglo XXI. Papa Francisco, 2018. Punto número 1. Legado de gracia. El 11º sínodo es una ocasión histórica para conectarnos con nuestros precursores, celebrando la herencia preciosa de gracia y de santidad que siempre existió en nuestra tierra cordobesa unida desde su origen a la primera evangelización. El primer anuncio histórico del Evangelio que se hizo en este territorio. Nuestros venerables antecesores, los santos de ayer, nos hacen redescubrir el camino eclesial de hoy. Nuestras raíces aún tienen un promisorio futuro. Ha sido una tierra caminada, vivida, sufrida y amada por santos. Ellos fueron protagonistas y dispensadores del primer anuncio en estas tierras. Ninguno vivió en situaciones ideales. Los contextos nacionales y provinciales tenían serias dificultades en el proceso de organización civil, los cuales repercutían en la Iglesia. Tomemos el ejemplo del santo pastor José Gabriel del Rosario Brochero, 1840-1914, que nació el 16 de marzo de 1840 en las cercanías de Santa Rosa del Río Primero. Era el cuarto de 10 hermanos que vivían de las tareas rurales de su padre. Creció en el seno de una familia de profunda vida cristiana. 2 de sus hermanas fueron religiosas del huerto. A los 16 años, el 5 de marzo de 1856, entró al colegio seminario Nuestra Señora de Loreto. En las aulas de la Universidad Nacional de Córdoba, cursó sus estudios filosóficos y teológicos. Obtuvo el título de maestro en filosofía por la Universidad Nacional. Los orígenes de la universidad estuvieron ligados primero a los jesuitas y luego a los franciscanos. Cursados sus estudios, fue ordenado presbítero a los 26 años por el obispo José Vicente Ramírez de Arellano el 4 de noviembre de 1866. El 10 de diciembre de ese mismo año celebra y preside en el seminario su primera misa. Lo nombran prefecto de estudios del seminario y trabajó en la Catedral de Córdoba, donde desempeñó su ministerio sacerdotal durante una epidemia de cólera que devastó la ciudad. En 1869 fue destinado a Traslasierra. A fines de ese año asumió el extenso curato de San Alberto, de 4.336 kilómetros cuadrados, con poco más de 10.000 habitantes que vivían en lugares distantes, sin caminos y sin escuelas, incomunicados por las sierras grandes, de más de 2.000 metros de altura. El estado moral y la indigencia material de la población eran lamentables. Cuando el cura Brochero llegó a Traslasierra, su pueblo estaba desunido, empobrecido y abandonado por las autoridades. Al año siguiente de llegar, comenzó a llevar a hombres y mujeres a la ciudad de Córdoba para hacer los ejercicios espirituales. Recorrer 200 kilómetros requería 3 días a lomo de mula, en caravanas que muchas veces superaban las 500 personas. Más de una vez fueron sorprendidos por fuertes tormentas de nieve. Al regresar, luego de 9 días de silencio, oración y penitencia, sus fieles cambiaban de vida, siguiendo el Evangelio y buscando el desarrollo y el avance de la zona. En 1875, con la ayuda de sus fieles, el padre Brochero comenzó la construcción de la Casa de Ejercicios. Fue inaugurada en 1877 con tandas que superaron las 700 personas, pasando por la misma más de 40.000 personas, hombres y mujeres de su parroquia, de la provincia de Córdoba y de Santiago del Estero.
Construyó también la casa para las religiosas que lo acompañaban, el colegio de niñas, en una cultura que privilegiaba la educación del varón, y la residencia para los sacerdotes. No fue un político, aunque tuvo contacto con la política de su tiempo, como lo revelan sus cartas. Sin embargo, fue más visionario y emprendedor que muchos políticos. Con sus parroquianos construyó más de 200 kilómetros de caminos y varias iglesias. Fundó pueblos y se preocupó por la educación de todos. Solicitó ante las autoridades la creación de mensajerías, oficinas de correo y estafetas telegráficas. Hizo acequias, acueductos y proyectó el ramal ferroviario que atravesó el valle de Traslasierra, uniendo Villa Dolores y Soto. En el año 1881 fue designado canónigo honorario por el Poder Ejecutivo Nacional, presidente de la Escuela Fiscal de Villa del Tránsito. Fue miembro de la Comisión de Estudios de un camino que atraviesa las Sierras Grandes, creando así muchas fuentes de trabajo. Como pastor bautizaba, predicaba, enseñaba el catecismo, la doctrina, como se decía en ese tiempo, celebraba la Eucaristía, el sacramento de la reconciliación y la unción de los enfermos, rezaba el breviario y el rosario. En una carta que el 2 de febrero del año 1907 le dirigió al secretario del obispado, padre Eduardo Ferreira, señalaba: «Yo me felicitaría si Dios me saca de este planeta sentado confesando y predicando el Evangelio». En su ministerio sacerdotal buscó a todos, se acercó a los que más sufrían, consoló y asistió a los enfermos, predicó asumiendo el lenguaje de sus fieles para ser comprensible a sus oyentes, celebró los sacramentos, llevando siempre lo necesario para la misa en su mula Malacara. Ningún enfermo quedaba sin sacramentos, ni la lluvia ni el frío lo detenían. Fue un promotor de la dignidad humana, los derechos humanos y la calidad de vida de su gente. Tuvo un gran celo apostólico y misionero. En cada paraje que visitaba se hospedaba entre los más alejados de la fe y los de peor reputación. Cuando alguno de sus parroquianos intentaba criticar esta práctica, él solía decir que esa era la costumbre de Jesús, siempre buscando a la oveja perdida. Contrajo la lepra al visitar y abrazar a un leproso abandonado. Enfermo, renunció al curato, viviendo unos años con sus hermanas en su pueblo natal. Sus fieles no podían olvidarlo. Respondiendo a la solicitud de sus antiguos parroquianos, regresó a Villa del Tránsito, aunque ya no fue lo mismo. Sus parroquianos, por temor a la lepra, poco se acercaban. Murió solo, viejo, pobre, ciego, sordo y leproso el 26 de enero de 1914. Por consecuencia de la lepra, su rostro había perdido sensibilidad, su muerte fue difícil, solitaria y dolorosa. En San José Gabriel del Rosario brillan muchas virtudes heroicas: coherencia, integridad, pobreza, valor de la palabra dada, cercanía y sencillez en el trato, solidaridad, fervor apostólico, contemplación, humildad y despojo, entre otras. Vivió una fe encarnada como líder e indiscutible referente entre los suyos. Fue declarado venerable por San Juan Pablo II en el año 2004. En mayo del año 2012, una junta médica declaró milagrosa la recuperación de un niño que estaba al borde de la muerte y cuya sanación se atribuyó a la intercesión del cura brochero, Nicolás Violino, oriundo de Traslasierras, quien había sufrido un accidente automovilístico. En septiembre del año 2012, luego de las pericias científicas, se confirmó el milagro y se publicó la bula del Papa Benedicto XVI. El 14 de septiembre del año 2013 fue beatificado en la misa celebrada en el Cerro de la Cruz en la actual Villa Cura Brochero. El segundo milagro del cura Brochero fue la recuperación de una niña de la provincia de San Juan, Camila Bruzzotti, que había quedado al borde de la muerte por ser víctima de violencia familiar.
La canonización del cura Brochero fue el 16 de octubre del 2016 en la Plaza de San Pedro en la Ciudad del Vaticano, en la misa celebrada por el Papa Francisco. San José Gabriel del Rosario Brochero es la imagen viva de una iglesia en salida misionera, un ministro lleno de celo apostólico, un incansable apóstol, un amigo de todos, un buen pastor con olor a oveja, un predicador del Evangelio que asumió el lenguaje cotidiano de sus fieles, un pregonero del primer anuncio, un promotor de la dignidad y de los derechos humanos de su gente y un constructor de la patria. Siendo patrono del clero argentino, es para todos nosotros un orgullo, un gran intercesor y una inspiración del 11º Sínodo, ya que en el año 1877 él mismo participó del 8º Sínodo de Córdoba. Junto al cura Brochero, no podemos dejar de mencionar a la beata Catalina de María Rodríguez, religiosa fundadora de las Hermanas Esclavas del Corazón de Jesús, beatificada en el año 2017, siendo la primera beatificación que tuvo lugar en la ciudad de Córdoba. Madre Catalina vivió en una época de inestabilidad política, entre luchas de unitarios y federales, 1823-1896. La ciudad estaba orgullosa de su prestigiosa universidad y tanto en la sociedad como en la iglesia el protagonismo era casi exclusivamente masculino. La mujer tenía un papel meramente doméstico con una dedicación exclusivamente familiar. Catalina perteneció a una familia distinguida y comprometida políticamente. Su padre fue secretario de los gobernadores Juan Bautista Bustos, 1779 al 1839, y José María Paz, 1791-1854. Su primo Santiago Derqui, 1809-1867, fue gobernador de Córdoba y presidente de la Nación. Su experiencia espiritual fundante la tuvo a los 17 años, con los ejercicios espirituales y su llamado vocacional. Reaparece con renovadas fuerzas 13 años después, una vez que enviuda del coronel Manuel Antonio Zavalía. En ese momento le preocupaba que en Córdoba no hubiera una casa de ejercicios, además de la condición precaria en que vivían las mujeres de la época, sobre todo las más marginadas socialmente, prostitutas, esclavas y mulatas, a las cuales había que dignificar, rescatar, catequizar, darles trabajo y vivir con ellas en medio de la epidemia de cólera que azotaba a la ciudad. Tuvo que pasar pruebas, contratiempos, calumnias y soledades. A los 49 años fundó una congregación femenina de vida apostólica inspirada en la espiritualidad jesuita. Hasta entonces solo existían las monjas de vida contemplativa. Fue una persona que abrazó muchas vocaciones: laica, esposa, madre biológica, madre adoptiva, viuda, religiosa y educadora. Adelantada a su época y a la iglesia de su tiempo, inició la vida religiosa activa de Argentina. Enseñó el camino espiritual de los ejercicios espirituales y fue colaboradora del santo cura Brochero. Tuvieron mutua admiración y confianza, tal como lo atestigua la correspondencia epistolar. Le envió en 1880 una comunidad de 16 religiosas que fueron a caballo por las Sierras Grandes hasta la entonces Villa del Tránsito. Su congregación tenía entonces solo 7 años y se hizo cargo de la casa de ejercicios y del colegio de niñas, una institución de vanguardia para una época en que se educaba prioritariamente a los varones. La educación que impartió para las mujeres se caracterizó por ser abierta. Recibió una alumna cuyo padre era protestante. Tal gesto de inclusión religiosa era osado en ese momento. Recién hoy hablamos de educación ecuménica e interreligiosa.
Por su parte, la otra cordobesa, la Beata María del Tránsito de Jesús Sacramentado, 1821-1885, beatificada en la ciudad de Roma en el año 2002, fue la fundadora de la Congregación de las Hermanas Terciarias Misioneras Franciscanas de la Argentina. En sus orígenes, la nueva congregación tuvo inmediatamente un florecimiento de vocaciones, de manera que todavía en vida de la fundadora se inauguró el Colegio de Santa Margarita de Cortona en el barrio de San Vicente de la ciudad de Córdoba, así como el Colegio del Carmen en la ciudad de Río Cuarto y el Colegio de la Inmaculada Concepción en la ciudad de Villanueva. Todas obras abocadas al servicio sobre todo de la infancia abandonada, de los pobres y de los enfermos, con una intensa actividad de enseñanza del catecismo. Las dos beatas cordobesas fueron humildes y fuertes emprendedoras, mujeres líderes en una sociedad y en una iglesia patriarcal. Tuvieron que vencer muchos prejuicios y sufrimientos, superando los estereotipos y los modelos convencionales de la mujer de su época. Lucharon por los derechos, la dignidad social, la igualdad de oportunidades y la no discriminación de las mujeres, especialmente de las más marginadas y relegadas, a quienes les proporcionaron educación y promovieron su crecimiento. Se dedicaron a las obras de misericordia y otorgaron una asistencia integral a sus alumnas y a muchas de sus familias, techo, cuidados en la salud, etc. Sostenían sus obras en la divina providencia, tanto en lo material como en lo espiritual. Sufrieron en silencio y en soledad noches oscuras de pruebas, contratiempos e incomprensiones, ofreciendo amor y perdón. Estos cordobeses ejemplares fueron santos de periferias, testigos revolucionarios de la fuerza transformadora del Evangelio. Supieron intuir que el juicio definitivo del amor de Dios es, en la historia, mediado por el juicio de los pobres con los cuales Jesús se identifica plenamente. Mateo 25, 31, 46. Los santos cordobeses estuvieron particularmente dedicados a la evangelización, a la promoción humana, al primer anuncio, a la catequesis y a la educación. Fueron conscientes de la transformación cultural profunda que vivía la Argentina del siglo XIX en los contextos liberales, siendo proactivos en la esperanza y creativos en la caridad social, llevaron adelante grandes obras de impacto eclesial y social. Fueron avanzados a su época, como generalmente sucede con los santos. Aún hoy manifiestan la vanguardia del espíritu, lo que la gracia de Dios muestra para nuestro presente y futuro, una iglesia inclusiva. En estos compañeros de camino, la iglesia de Córdoba manifiesta un mismo sentir e idéntica preocupación evangélica y humanitaria. Algunos de estos santos se conocieron entre ellos, tal como lo atestiguan algunas cartas y acciones en común. La ciudad de Córdoba por entonces era relativamente pequeña, de entre 10.000 a 15.000 habitantes aproximadamente. Tal era la cantidad de habitantes que había quedado luego de la epidemia de cólera que devastó a la población. No se pueden dejar de nombrar en esos mismos contextos históricos de la Córdoba de entonces a la monja dominica riojana Sor Leonor de Santa María Ocampo, que vivió en el monasterio de Santa Catalina de Siena, 1841-1900, al obispo de Córdoba Fray Mamerto Esquiú, 1826-1883, figura políticamente relevante por su encendida defensa de la Constitución argentina de 1853. Al venerable padre Fray José León Torres, 1849-1930, que trabajó con las hermanas mercedarias del Niño Jesús. A Fray Reginaldo Toro, 1839-1904, que acompañó a las hermanas dominicas de San José. Al vicario Jerónimo Emiliano Clara,
quien colaboró con las hermanas concepcionistas. Al padre jesuita José María Bustamante, fundador en 1885 de las Hermanas Adoratrices del Santísimo Sacramento, conocidas como Adoratrices Argentinas. Al español Fray José Antonio de San Alberto, 1727-1804, quien junto a las Hermanas Carmelitas Argentinas fundaron la Real Casa de Niñas Huérfanas y Señoritas Nobles, donde se educaban las hijas de las familias españolas junto a criollas, mestizas, mulatas y niñas abandonadas. Fue este el primer colegio católico de Córdoba y una de las primeras instituciones de Argentina y de Latinoamérica dedicada a la educación popular femenina de la época virreinal, fundado hace más de 225 años. El actual Colegio Santa Teresa de Jesús educó a la Beata Madre Tránsito Cabanillas y a la Beata Catalina María Rodríguez, junto a las madres de destacados pensadores, políticos, dirigentes universitarios y referentes de la cultura de ese tiempo. El obispo Fray José Antonio de San Alberto llevaba a la práctica ideas vanguardistas para su época, desafiando a las autoridades españolas y a la conservadora sociedad cordobesa. Siendo el confesor del rey Carlos III de España, fue designado obispo en la capital del Virreinato del Río de la Plata en 1780. En Córdoba del Tucumán, que comprendía entonces las actuales provincias de Córdoba, Santiago del Estero, Tucumán, Salta, Jujuy, Catamarca y La Rioja, se sintió interpelado por tres grandes carencias: la escasa educación religiosa, la falta de cultura del pueblo y el gran número de huérfanos. Más próximo a nuestro tiempo, en el contexto del siglo XX, no podemos dejar de mencionar al siervo de Dios, Monseñor Enrique Angelelli, 1923-1976, quien fuera obispo auxiliar de Córdoba y rector del Seminario Mayor. Se destacó por su tarea pastoral para con los más pobres, su compromiso social y su animación pastoral en la recepción del Concilio Vaticano II. Participó en las sesiones del Concilio Vaticano II, siendo padre conciliar, y compartió el gozo de ver a la Iglesia renovarse. La vivencia del Concilio Ecuménico y de los documentos emanados en él se convirtió en la fuente inspiradora de su servicio episcopal. Deseaba una Iglesia servidora, misionera e inculturada, con una clara opción por los más pobres y marginados, desde una visión trascendente e integralmente liberadora de la dignidad humana. Promovió como miembro de la Comisión Episcopal de Pastoral de la Conferencia Episcopal Argentina la denominada Pastoral Popular. La historia humana está vinculada íntimamente a la historia de la salvación, y los signos de los tiempos se hacen presentes y descifrables en los acontecimientos del mismo pueblo. La acción de la Iglesia no debe ser solamente orientada hacia el pueblo, sino también y principalmente desde el pueblo mismo. Declaración del Episcopado Argentino, abril de 1969. Monseñor Angelelli fue un pastor con olor a ovejas, que optó decididamente por los más excluidos en un compromiso por la justicia y la paz, palabras del lema de su escudo episcopal. Las resistencias y las calumnias a su acción pastoral hicieron que en noviembre de 1973 el Papa Pablo VI enviara al arzobispo de Santa Fe, Monseñor Vicente Saspe, como su representante, el cual afirmó públicamente: Monseñor Angelelli no es ni comunista ni marxista, sino un obispo católico en total comunión con el Papa. Pido la confianza para el obispo porque el Papa se la tiene. El obispo no puede servir desde una ideología. Aquí no se hace, sino desde el Evangelio y en unión con el Papa. Aquí sí lo hace. Homilía de Monseñor Saspe en la Catedral de La Rioja,
23 de noviembre de 1973. El 4 de agosto de 1976, el Vaticano publica en su diario oficial Observatorio Romano la noticia del deceso de Monseñor Angelelli, escribiendo que la muerte aconteció en un misterioso accidente automovilístico. En el contexto del llamado proceso de reorganización nacional, también conocido como la última dictadura cívico-militar que gobernó la Argentina desde el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 hasta el 10 de diciembre de 1983. A partir de su muerte, Monseñor Angelelli es reconocido y llamado el mártir de la Iglesia postconciliar. Por su sensibilidad humana y pastoral, tenía una veta poética que pocos conocen. En alguno de sus versos, cuando habla del hombre como proyecto, nos ha dejado su mejor testamento. El proyecto se hace silencio, la vida se hace rezo, el hombre se hace encuentro en cada historia de pueblo. Déjenme que les cuente lo que me quema por dentro. Es amor que se hizo carne con challas y dolor de pueblo. Lo aprendí junto al silencio. Dios es trino y es uno, es vida de tres y un encuentro. Aquí la historia es camino y el hombre siempre un proyecto. De Monseñor Angelelli, El hombre proyecto de pueblo, 1973. Su testimonio nos habla de los profetas de nuestros tiempos, cuyo secreto es la coherencia. El Papa San Juan Pablo II afirma que la prueba suprema es el don de la vida hasta aceptar la muerte para testimoniar la fe. Los mártires, es decir, los testigos, son numerosos e indispensables para el camino del Evangelio. También en nuestra época hay muchos, obispos, sacerdotes, religiosos y religiosas, así como laicos, héroes desconocidos que dan la vida como testimonio de la fe. Ellos son los anunciadores por excelencia. Todos estos venerables hombres y mujeres de nuestra iglesia particular llevaron en su época una profunda transformación cultural, social y eclesial, porque supieron discernir los signos de los tiempos. Los santos no son extraños a la sociedad a la que pertenecen, se identifican con su tiempo, con su espacio y con su cultura. Esta es nuestra herencia cordobesa, de la cual nos debemos sentir orgullosos. Córdoba no es solo la docta, sino también una tierra caminada por santos. Nosotros en ellos y junto a ellos nos sentimos elegidos y bendecidos. También hoy existe mucha silenciosa y heroica entrega en los hijos e hijas de esta tierra y de esta iglesia. Los santos cordobeses completan a su vez el conjunto de santos argentinos. Héctor Valdivieso Sáez, primer santo argentino, religioso lasallano canonizado en 1999. La beata Laura Vicuña, laica de la ciudad de Viedma, beatificada en 1988. Beata Nazaria Ignacia March Mesa, religiosa de la ciudad de Buenos Aires, beatificada en 1992. Beato Artemides Sati, hermano salesiano, beatificado en el 2002. Beata María Ludovica de Angelis, religiosa de la ciudad de La Plata, beatificada en 2004. Beato Seferino Namuncurá, laico de la ciudad de Viedma, beatificado en 2007. Beata María Crescencia Pérez, religiosa de la ciudad de San Nicolás de los Arroyos, beatificada en 2012. Beata Antonia de Paz y Figueroa, conocida como Mama Antula, laica consagrada de la ciudad de Santiago del Estero, beatificada en 2016. Beato Gregorio Martos Muñoz, sacerdote y mártir nacido en Chilecito, provincia de La Rioja, asesinado en razón de su fe en Almería, España, beatificado en 2017. Además, en toda la Argentina hay 40 siervos y siervas de Dios y 14 causas en preparación, entre ellas la causa de Monseñor Enrique Ángel Angelelli. Esta nube de testigos, Hebreos 12:1, nos motiva para seguir haciendo el camino.
El 11º sínodo está en consonancia con la gracia que el Espíritu derrama en la Iglesia Universal y Latinoamericana. En medio de estos contextos culturales y eclesiales providenciales, como dice el Papa Francisco, no digamos que hoy es más difícil, es distinto. Aprendamos de los santos que nos han precedido y enfrentaron las dificultades propias de su época. Detengámonos a recuperar algunas motivaciones que nos ayuden a imitarlos hoy. Evangelii Gaudium 2:63. Toda conversión pastoral y reforma misionera pasa fundamentalmente por el llamado a la santidad que nace del Evangelio, de la fuerza de su primer anuncio y se ha actualizado en el presente con el Concilio Vaticano II. Sin este llamado, toda renovación es meramente extrínseca. En esto se discierne el espíritu del verdadero cambio, en la santidad real que genera. La transformación no tiene sentido en sí misma si no es para suscitar más adecuadamente el espíritu de la genuina santidad. Una renovación sin frutos de santidad no es evangélica. Los grandes impulsos de innovación, inspirados por el Espíritu que se han dado en la Iglesia, los han secundado los creyentes que se han comprometido hasta las últimas consecuencias con la gracia del Evangelio. La renovación cualificadamente más profunda la obran los santos. En todos los tiempos de reformas auténticas, en los movimientos históricos más intensos del Espíritu, los legítimos portadores de la gracia han sido ellos. No existe renovación sin conversión. El llamado a la santidad es uno de los frutos más preciosos del 11º sínodo, para que en nuestro camino creyente lleguemos al pleno conocimiento de la voluntad de Dios con toda sabiduría e inteligencia espiritual. Colosenses 1:9, examinándolo todo y quedándonos con lo bueno. Primera Tesalonicenses 5:19. La Iglesia gesta sus hijos según el lento crisol del Espíritu en el espacio y en el tiempo en el que providencialmente viven. Los santos nunca se improvisan, pertenecen a los dilatados procesos de la Iglesia histórica. Siempre existen y existirán santos en la Iglesia. En ningún tiempo Dios se priva de ellos. El Señor ha hecho su Iglesia para que existan santos y ha hecho santos para que exista su Iglesia. Como afirma el cardenal jesuita francés Henri de Lubac, uno de los pensadores que más influyó en la doctrina del Concilio Vaticano II, dice: aunque la Iglesia se viera reducida a un pequeño rebaño, lleva consigo la esperanza del mundo, continuamente maltratada por todos nosotros, desde adentro y desde afuera. Parece que siempre está agonizando, aunque en verdad está renaciendo. El poder de la muerte no prevalecerá contra ella. Amo a nuestra Iglesia, con sus miserias y humillaciones, con las debilidades de cada uno de nosotros y también con la inmensa red de santidades ocultas. La amo hoy en su enorme y difícil esfuerzo por renovarse. Diálogo sobre el Vaticano II, Enrique de Lubac, Madrid, 1985. Los santos están siempre testimonialmente en la Iglesia. Es por eso que nuestras comunidades reconocen el testimonio cristiano de tantos hombres y mujeres que esparcieron en nuestra geografía las semillas del Evangelio, viviendo valientemente su fe, incluso derramando su sangre como mártires. Su ejemplo de vida y santidad constituye un regalo precioso para el camino creyente y a la vez un estímulo para imitar sus virtudes en las nuevas expresiones culturales de la historia. Han sido miembros activos y misioneros en su comunidad eclesial. Con valentía han preservado en la promoción de los derechos de las personas. Fueron agudos en el discernimiento crítico de la realidad y creíbles por el testimonio coherente de sus vidas. Los cristianos de hoy recogemos su herencia y nos sentimos llamados a continuar con renovado ardor apostólico y misionero el estilo evangélico de vida que nos han transmitido. Por todo esto debemos dar gracias a Dios y sentirnos benditos
por sus vidas y legado. Sección 13.2. María, ícono discipular y sinodal. Nuestra Señora del Rosario del Milagro, patrona de la Arquidiócesis de Córdoba, nos acompaña hace más de 4 siglos. En 1592, García Hurtado de Mendoza, virrey del Perú, salvaba de un naufragio proveniente de España una caja de madera con 2 imágenes. La caja tenía rótulos grabados a fuego que decían: una señora del Rosario para el convento de predicadores de la ciudad de Córdoba, provincia del Tucumán, y un señor crucificado para la iglesia matriz de la ciudad de Salta, provincia del Tucumán, remitido por Fray Francisco Victoria, Orden de Predicadores, obispo de Córdoba del Tucumán. En marcha triunfal desde el Perú, llegaron las imágenes a la ciudad de Salta, donde fueron recibidas con entusiasmo. Allí quedó el Cristo y la comitiva continuó portando a la Virgen destinada a Córdoba. En tiempos de calamidades públicas, sequías, epidemias y otros flagelos, el pueblo de Córdoba siempre la invocó. El virrey Liniers atribuyó el triunfo sobre las invasiones inglesas de 1806 y 1807 a la Virgen de Córdoba y en reconocimiento le envió 2 banderas. Igual actitud tomó el general San Martín al ofrecer a la venerada imagen una de las banderas del ejército de los Andes. En 1892 el obispo de Córdoba, el dominico Fray Reginaldo, pidió al Papa León XIII la corona pontificia para la Virgen. En 1934, cuando el Papa Pío XI erigió como sede arzobispal a la antigua diócesis de Córdoba del Tucumán, creada en 1570, declaró a la Santísima Virgen del Rosario del Milagro patrona principal de la arquidiócesis. Ayer y hoy, ella es inspiración para el pueblo de Córdoba. Ella es la patrona de nuestra arquidiócesis y la patrona del 11º sínodo. No está solo en las ocasiones excepcionales, sino además y sobre todo en nuestra experiencia cotidiana de vida y de fe. Cuando nos falta la esperanza, cuando escasea la alegría, cuando se agotan las fuerzas, cuando se oscurece la estrella de la vida, la Madre interviene. Está atenta a las fatigas, sensible a los desasosiegos, cercana al corazón. Jamás desprecia nuestras oraciones, no deja sin atender ni tan siquiera una. Es madre, no se avergüenza nunca de nosotros, antes bien desea solamente poder ayudar a sus hijos. Es signo de esperanza cierta y de consuelo para el pueblo peregrinante de Dios. Es el signo que Dios nos ha dado. Si no lo seguimos, nos salimos del camino, porque hay unas señales en la vida espiritual que deben ser respetadas. No podemos permanecer indiferentes o apartados de la Madre, porque perderíamos nuestra identidad de hijos y de pueblo y viviríamos un cristianismo hecho de ideas y de programas sin confianza, sin ternura, sin corazón. Sin corazón no hay amor y la fe corre el riesgo de convertirse en una bonita fábula de otros tiempos. La Madre, en cambio, custodia y prepara a los hijos, los ama y los protege para que amen y protejan al mundo. Hagamos que la Madre sea huésped de nuestra vida cotidiana, una presencia constante en nuestra casa, nuestro refugio seguro. Encomendémosle cada día, invoquémosla en cada dificultad y no nos olvidemos de volver a ella para darle gracias. María en la iglesia de hoy es la verdadera discípula misionera, la gran misionera continuadora de la misión de su Hijo y formadora de misioneros. María acompañó el camino de todos los sínodos que se celebraron en nuestra tierra. También hoy es nuestro modelo de la iglesia en salida. El Evangelio de la Visitación nos permite contemplar a María como símbolo y realidad de toda la iglesia, que saliendo de sí misma se pone al servicio del cuidado de la vida. Saliendo al encuentro en actitud misionera, posibilita que Dios visite a su pueblo. María es mediadora, servidora, peregrina y misionera
en consonancia con toda la historia de salvación en la que Dios, junto a su pueblo, se presenta como el peregrino y el caminante. El mismo Jesús también se dice y se hace a sí mismo camino. Juan 14:6. Resucitado transita con los suyos. Lucas 24:13-35. Incluso las primeras comunidades se llamaban los del camino. Hechos 9:2. El camino es siempre una identidad. Somos el camino que hacemos y hacemos el camino que somos. La visita de María nos hace pensar en el dinamismo de toda la Iglesia. Ella ha hecho suyo nuestro camino, poniendo a toda la arquidiócesis en movimiento y salida. ¿Cuáles son los objetivos de este nuevo sínodo? El anuncio del Evangelio, especialmente el primer anuncio de la fe en este presente de Argentina y de Córdoba. En todo esto nos auxilia María, la Madre de la Iglesia evangelizadora. Como verdadera Madre camina con nosotros. Hay un estilo mariano en la actividad evangelizadora de la Iglesia. Esta dinámica de caminar hacia los demás es lo que hace de ella un modelo eclesial para la evangelización. Para finalizar les pido que oremos la misma plegaria con la que el Papa Francisco cierra la exhortación apostólica Evangelii Gaudium. Virgen y Madre María, tú que movida por el Espíritu acogiste al Verbo de la vida en la profundidad de tu humilde fe, ayúdanos a decir nuestro sí ante la urgencia de hacer resonar la buena noticia de Jesús. Tú que llena de la presencia de Cristo llevaste la alegría a Juan el Bautista, haciéndolo exultar en el seno de su madre, consíguenos un nuevo ardor para llevar a todos el Evangelio de la vida. Danos la audacia de buscar nuevos caminos. Estrella de la nueva evangelización, ayúdanos para que la alegría del Evangelio llegue hasta los confines de la tierra y ninguna periferia se prive de su luz. Madre del Evangelio viviente, manantial de alegría para los pequeños, ruega por nosotros. Amén. Preguntas para el discernimiento. Aprendiendo del legado de nuestros santos cordobeses, fieles a su espacio, a su tiempo y a su cultura, ¿cuáles te parecen elementos característicos de la santidad del siglo XXI? ¿Qué realidades personales y eclesiales debemos convertir desde la espiritualidad sinodal? ¿Qué debemos potenciar espiritualmente para vivir nuestro camino sinodal como un llamado a la santidad?